todo, ¿ah? Correcto. Ya estamos, ya estamos. Ahí vamos, vamos. Correcto. Ahora sí. República, siglo XX, tercer militarismo. Ahí tenemos. El tercer militarismo abarca de 1930 a 1939, ¿no? Claro que sí. Veremos algunas características primero, ¿ya? A ver. En términos generales, debemos recordar que Sánchez Cerro le había dado golpe de Estado a Leguía, ¿sí o no? Lo sacó del poder. Ah, claro, Sánchez Cerro se subleva desde Arequipa, ¿sí o no? Sánchez Cerro le da golpe de Estado a Leguía. Leguía la va a pasar muy mal, porque cuando Leguía renuncia, claro, pretendió irse del Perú, ¿no? Quiso irse del Perú, pero no pudo, no se pudo. ¿Por qué, profesor? Porque lamentablemente para Leguía, Sánchez Cerro llega a Lima y pregunta por él, cuando ya Leguía estaba prácticamente en un barco rumbo a Panamá. Sánchez Cerro se encargó de que lo trajeran de regreso, ¿eh? Que lo trajeran de regreso de una vez. Y Leguía fue enviado a prisión. Leguía vio su salud cada vez más comprometida, su salud iba deteriorando, pero bueno, Sánchez Cerro, la verdad, no tuvo piedad. Leguía cada vez su salud empeoró, empeoró y simplemente falleció, ¿no? Leguía muere en la cárcel, ¿no? Que lo llevaron al hospital, pero ya como la clásica, ¿no? Muy tarde, así que Leguía ya estaba muerto. ¿Por qué Sánchez Cerro actuó de esa manera? Profe, que Leguía todo lo que hizo, profe, pero eso le daba el derecho a Sánchez Cerro de condenar a una persona de esa forma, al punto de no darle ni siquiera las atenciones médicas que merece todo ser humano. ¿Qué opinas? Bueno, el punto es que ahora Sánchez Cerro asume el gobierno en calidad de junta de gobierno, porque él ha dado un golpe de Estado. Así que no es un gobierno democrático, ¿ya? Sánchez Cerro, ahí lo tenemos. Una de las primeras cosas que va a hacer Sánchez Cerro es eliminar la ley de conscripción vial. ¿Te acuerdas? Que era la ley de conscripción vial. Profe, era el trabajo de las personas construyendo caminos, correcto. El trabajo construyendo caminos, ¿sí o no? Por supuesto, pero esa ley va a ser derogada o eliminada por Sánchez Cerro. ¿Cuál es la razón, profesor? ¿Que acaso te has olvidado que con esa ley principalmente se explotaba a los campesinos y a los obreros? Porque la gente que tenía plata pudo pagar y exonerarse, ¿sí o no? Por lo tanto, Sánchez Cerro, ojo con esto, Sánchez Cerro da una ley en la cual prácticamente quería que la gente olvide Leguía. Bueno, al fin y al cabo esta ley era para hacer caminos, para hacer carreteras. Sánchez Cerro lo elimina. Sin embargo, muchos consideran que Sánchez Cerro se ensañó con todos los leguistas, porque si Leguía gobernó 11 años, ¿tú te imaginas la cantidad de funcionarios, ministros que hubo en su gobierno? Mucha gente cercana al partido de Leguía, porque Leguía gobernó con el Partido Democrático Reformista, ¿no? Partido Democrático Reformista. Entonces, Sánchez Cerro decidió que todas las personas que habían colaborado con Leguía debían ser investigadas y juzgadas. Para eso crea el famoso Tribunal de Sanción Nacional. Atención, con este Tribunal de Sanción Nacional serían en realidad investigados y perseguidos a los llamados leguistas. Muchos consideraban que Sánchez Cerro estaba hasta actuando de una forma vengativa, ¿no? Pero bueno,
Al poco tiempo, porque en realidad fue un año nomás, Sánchez Cerro entrega el poder, pero no porque quiera dejar en sí el poder, sino lo que quiere es ser elegido. Quiere que haya elecciones en las cuales la gente vote por él. Entonces ya su gobierno no sería un gobierno de junta militar, sino un gobierno democrático o constitucional. Sánchez Cerro quería participar en elecciones. Y así tenemos que le va a entregar el poder, bueno, tú puedes observarlo ahí, al señor David Samanes Ocampo. Él es David Samanes Ocampo, ¿ya? Objetivo, que se convoque elecciones. Entonces, lo primero que va a hacer David Samanes Ocampo es crear el Jurado Nacional de Elecciones, ¿ya? Y este Jurado Nacional de Elecciones se supone que velaría porque las elecciones sean transparentes, sean limpias, justas, ¿verdad? Eso es lo que se buscaba, ¿no? Que hay una entidad o una institución que se encargue que las elecciones sean lo más honestas posible. Así que se convoca a las elecciones de 1931. En estas elecciones, los candidatos serían, obviamente, Sánchez Cerro, para lo cual se formó la Unión Revolucionaria. Mira, Sánchez Cerro postularía y su partido se llamaba Unión Revolucionaria. Un detalle muy importante. A ver, ¿qué discurso podría dar Sánchez Cerro? Porque mira, ahí tú lo ves, por ejemplo, dirigiéndose a la población, ¿no? Ahí está él. Pero con su uniforme militar, porque él era militar, ¿sí o no? Claro, Sánchez Cerro empieza a dar su discurso y el mensaje, ¿cuál era? Un mensaje de haber actuado para frenar la dictadura y la corrupción de Leguía, ¿no? Es lo que él más o menos decía, que él ha puesto punto final a la corrupción del gobierno de Leguía y que eso de que Leguía entregó el trapecio amazónico, no, no, el Perú tiene que recuperar el trapecio amazónico, que se firmó el Tratado de Lima y Perú recuperó Tacna, pero perdió Arica, no, eso también tiene que arreglarse. O sea, su mensaje de Sánchez Cerro es un mensaje que giraba en torno al nacionalismo, ¿no? O sea, la gente empezaba a aplaudirlo, porque no es a pensar que no tenía seguidores, ¿ah? No, Sánchez Cerro también tenía sus seguidores, puedo repetirte. Su mensaje giraba en torno al hecho de que él decía que había acabado con la corrupción de Leguía, que iba a haber ese asunto del trapecio amazónico con Colombia, la zona de Tacna de Arica, pero sobre todo Arica que quedó. Entonces, ¿quién entregó eso a Chile, por ejemplo? Arica. Leguía, ¿sí o no? Así que su mensaje era clarísimo. Él estaba apelando al nacionalismo. Pero curiosamente, durante el oncenio, Víctor Raúl Ayala Torre, fundador del APRA, había sido deportado. Por lo tanto, Víctor Raúl Ayala Torre no estuvo en el Perú durante gran parte del oncenio. Deportado, Víctor Raúl fundó el APRA y el APRA se vislumbraba como un partido continental, ¿no? No solo peruano, porque para comenzar APRA significa Alianza Popular Revolucionaria Americana. Alianza Popular Revolucionaria Americana. Eso significa APRA, ¿sí o no? Y Víctor Raúl Ayala Torre hablaba acerca de los planteamientos apristas, ¿no? Por ejemplo, la nacionalización de tierras e industrias, la internacionalización del Canal de Panamá, la solidaridad entre todos los pueblos americanos. ¿Qué le parece? Hablaba de justicia, igualdad, libertad, fraternidad. Muchos decían que esos principios o postulados lo había tomado de la Revolución Francesa. ¿De acuerdo? Así que Víctor Raúl de la Torre también tenía seguidores, con la gran diferencia
Es bueno hacer la aclaración que Víctor Raúl era un orador extraordinario. Llenaba las plazas, las multitudes se congregaban en Trujillo a escucharlo. En Trujillo, las plazas repletas. En Lima, ni hablar. Entonces, el APRA, que era un partido político de masas, podía ganar las elecciones, ¿ah? Claro, o sea, la cantidad de seguidores de Víctor Raúl hacían pensar que él podía ganar las elecciones y derrotar a Sánchez Cerro. No quiero decir con esto que era un claro ganador, no, porque vuelvo a repetir, Sánchez Cerro también tenía sus seguidores. Muy bien, pues, llegó un momento en las elecciones y se dan los resultados oficiales. El Jurado Nacional de Elecciones anuncia al ganador. ¿Qué crees? El Jurado Nacional de Elecciones anuncia que el ganador es Luis Miguel Sánchez Cerro, de la Unión Revolucionaria. Los apristas protestan. No, dicen los apristas, eso no puede ser. Los apristas protestan. Los apristas consideran que ha habido un fraude. No, no puede ser. Los apristas salen a las calles y protestan. Ellos reclaman, ¿cómo es posible? Ellos consideran que ha habido un fraude. Consideran que a Víctor Raúl le han robado la elección. Así que los apristas se congregan, salen a las calles y la cosa se ha puesto complicada. Lo que sí es verdad es que los apristas tenían muchos seguidores, una legión tan grande que de verdad más de uno puede decir, no, sí, parece que no robó la elección a Víctor Raúl, ¿ah? Pero vuelvo a repetir, el Jurado Nacional de Elecciones proclamó ganador a Sánchez Cerro. Los apristas, en un acto simbólico, ya, un acto simbólico, hicieron una juramentación con Víctor Raúl y lo hicieron juramentar como presidente moral del Perú, así le hicieron proclamar, presidente moral del Perú. O sea, dando a entender que el auténtico ganador era Víctor Raúl y que pues le han robado la elección, ¿no? Pero bueno, ahora Sánchez Cerro asumiría el gobierno, aunque obviamente con la oposición del APRA. Así que Sánchez Cerro va a gobernar del año 31 al año 33. Ya este sería un gobierno, digamos, elegido constitucionalmente, ¿sí o no? Veamos el aspecto político. Sánchez Cerro tenía claro que el APRA iba a protestar constantemente, que el APRA iba a estar siempre marchando, protestando, gritando que le han robado la elección. O sea, para el APRA había habido fraude, definitivamente. Sánchez Cerro entendía que su gobierno iba a estar con constantes protestas apristas. Así que Sánchez Cerro aprobó una ley para perseguirlos. La ley de emergencia se aprueba contra los opositores al gobierno de Sánchez Cerro. Sánchez Cerro con esto estaba demostrando que era pues totalmente intolerante, ¿no? Claro, usted dirá, pero ¿a quién le va a gustar que constantemente salgan a las calles a protestar, ¿no? Sobre todo que cuestionaban el triunfo de Sánchez Cerro, lo cuestionaban. Sánchez Cerro aprobó la ley de emergencia para perseguir, escucha bien, a sus opositores. Profe, no solo a los apristas, también a los socialistas, a los legueístas, incluso, profe, intelectuales. No, Sánchez era un dictador, profesor. Como era un militar y era dictador, él, con el pretexto de que son opositores al gobierno, empezó a perseguir a los apristas, socialistas, anarquistas, leguistas, intelectuales, incluso profesores de los sanmarquinos, también los persiguió. Así, claro. Pero como Sánchez Cerro no era popular ni lo querían, sinceramente, va a sufrir un atentado. Sí, un atentado contra Sánchez Cerro. El iglesia de Miraflores se identificó a aquel que atentó contra el presidente, José Melgar Márquez. Claro, no fue de gravedad, pero sí pudo haber matado al presidente, ¿no?
Ya Sánchez Cerro estaba notificado de que la verdad había gente que quería matarlo, ¿ah? Pero Sánchez Cerro siguió adelante con su gobierno. Y una cosa que llama la atención es que aprobó la ley de divorcio y matrimonio civil. Profe, ¿y qué significa eso, profe? ¿Cómo que ley de divorcio? Lo que pasa es que antes, lo decimos con el mayor respeto, muchas personas se casaban principalmente por la iglesia, ¿no? Dentro de su fe, muchas personas se casaban, digamos, por lado religioso, ¿sí o no? Religioso, en la iglesia, ¿no? Vuelvo a repetir, lo respetamos, es algo que las personas por su fe, no sus convicciones, lo hacen. Ok, pero una cosa es la parte religiosa y otra cosa es la parte legal, ¿entiendes? Ante la ley eh, se aprueba la ley del divorcio y la ley del matrimonio civil. O sea, este es ya carácter legal, ¿sí o no? Claro, si bien es cierto, uno por su fe, algunos llevan su matrimonio religioso, pero ante la ley, ¿qué es lo que cuenta? El matrimonio civil, ¿no? Cuando usted va a sacar un trámite, va a hacer una gestión, le piden el acta de matrimonio y eso te lo da la entidad estatal que es la RENIEC, ¿no? Claro, hay un acta matrimonial, ¿no? Lo que algunos llaman la partida de matrimonio, bueno, pero eso te lo da una institución estatal que es la RENIEC. Sánchez Cerro sabía que el líder de la oposición, el líder del APRA, era Víctor Raúl. Así que si había alguien a quien tenía que neutralizar, era a Víctor Raúl definitivamente. Víctor Raúl era aquel que Sánchez Cerro pensó hay que neutralizarlo. Así que Víctor Raúl ahí en la torre va a afrontar ya persecución y lo primero, prisión. Un tiempo estuvo en la cárcel, ¿ah? Claro. Obviamente, ¿de qué se le va a acusar? De subvertir el orden, de alterar el orden público. Todo el mundo sabe que Sánchez Cerro lo perseguía porque era su enemigo, pues no, era la oposición. Y obviamente atrapando al líder, pues ya los apristas estarían un poquito preocupados, ¿no? Pero algo que sí, de verdad, Sánchez Cerro hizo, y a través de la historia peruana, muy pocos gobernantes han hecho algo así, es cerrar la universidad. Palabra. Del año 32 al año 35, San Marcos fue cerrado por Sánchez Cerro. Pero, profe, ¿por qué? ¿Qué pasó? Bueno, Sánchez Cerro consideraba que en la universidad los muchachos, en vez de estar estudiando, se dedicaban a la vida política. En vez de estudiar, están más metidos en asuntos políticos, haciendo protestas, haciendo marchas. Obviamente Sánchez Cerro estaba generalizando, porque no todos los universitarios se dedican a eso. No todos eran apristas, no todos eran socialistas, no todos eran anarquistas. O sea, ahí Sánchez Cerro estaba actuando de una forma muy autoritaria, ¿no? Porque no podía él alegar que todos los sanmarquinos son apristas o todos son socialistas. Estaba generalizando. Pero bueno, pues como él era el gobernante y tenía el poder en ese momento y todo el mundo sabe que su gobierno era un gobierno militarizado, pues claro, ¿por qué estamos hablando de militarismo? Así que cerró San Marcos también, ¿ah? Listo, ay, ay, ay. Sin embargo, el 7 de julio del año 32, los apristas van a llevar a cabo una rebelión en la ciudad de Trujillo. Y esta rebelión va a ser una rebelión de proporciones, ¿ah? De proporciones. Van a tomar un cuartel del ejército llamado O'Donovan, ¿ya? El cuartel O'Donovan. Ahí sí, muchos consideran que al APRA se le pasó la mano. ¿Por qué, profe? Porque una cosa es protestar en las calles y otra cosa es ya tomar un cuartel del ejército. Ahí sí, pues, la cosa ya se puso muy seria, ¿no? No, no, el APRA iba en serio, ¿ah?
Y Sánchez Cerro también, ahí está el detalle. Sánchez Cerro les mandó un ultimátum, ¿ah? Sí, Sánchez Cerro le dijo a los apristas que si no se entregaban pacíficamente, si no entregaban el cuartel O'Donovan, el ejército y la fuerza aérea iban a entrar a Trujillo y lo iban a recuperar sí o sí, ¿ah? Que Sánchez Cerro amenazó. Si no se entregan pacíficamente, el ejército y la fuerza aérea ingresarán. Están advertidos. Una pregunta. A ver, una pregunta para todos ustedes. ¿Qué dices tú? ¿Sánchez Cerro eh, actuaría, cumpliría su palabra? Cuentan que en esa época Perú recién había adquirido sus primeros aviones de guerra o aviones de combate, ¿ya? Entonces mi pregunta es, si Perú había adquirido sus primeros aviones de guerra o de combate, ¿con qué propósito? Obviamente Perú quería reforzarse, ¿no? Para eventuales guerras en el futuro. Claro, ya con el tiempo los ejércitos del mundo tenían sus aviones de guerra, aviones de combate, ¿no? Pero lo que llama la atención es que el Perú recién había adquirido fuerza aérea y lo iba a estrenar en esta circunstancia, que una cosa es usar aviones de combate para defender al país en una guerra exterior y otra cosa es usar los aviones para enfrentar a un partido de oposición. Bueno, Sánchez Cerro dijo, señores, si ustedes no se entregan pacíficamente, va a entrar el ejército y la fuerza aérea, están advertidos. Y cumplió su palabra, y por lo tanto, ¿qué pasó? Masacre. ¿Qué? Masacre. ¿Sabe dónde es Chanchán? ¿Cómo no vas a saber? Chanchán era la capital de qué cultura? Chanchán era la capital de la cultura chimú, pues, de la cultura chimú, ¿sí o no? Claro, pues. Entonces, la cultura chimú, ojo con esto, fue muy importante por esa gran ciudad de adobe. Pero ahora todo el Perú se quedó consternado cuando el ejército, usando obviamente armas de guerra, entraron por la fuerza y los apristas fueron masacrados. No, sí, fue una masacre. Por eso el año 32 es llamado el año de la barbarie. El ejército peruano y la Fuerza Aérea actuó, bueno, recibieron órdenes del Estado, claro, del gobernante. Todo el Perú quedó pues pasmado, ¿no? Hay versiones de que incluso los cuerpos de los apristas eran apilados y arrojados. ¿Dónde, profe? ¿Dónde? Hacían fosas comunes y ahí en Chanchán los van a enterrar. Una pena decirlo, pero terrible lo que pasó. ¿Ah? Sí, sí, sí. Ahora, ¿cómo reaccionó la opinión pública de aquel entonces? Claro, los periódicos publicaban, ¿no? Pero era una época en la que hablar contra Sánchez Cerro era peligroso. Así que el periodismo, aunque informó, eh, se cuidaban, ¿no? Porque Sánchez Cerro no tenía misericordia, en serio. ¿Ah? Así que Sánchez Cerro se dio el lujo de masacrar a los apristas. Ya, muy bien, los masacró. ¿Ah? Ahora, Sánchez Cerro decide cambiar la constitución. La constitución de 1920 de Augusto B. Leguía va a ser eliminada. Repito, la constitución
va a ser eliminada, ¿sí? La de 1920, pues. Y Sánchez Cerro crea su propia constitución. Número uno, se eliminan las vicepresidencias. Chao, vicepresidentes. Bueno, esa es la medida de Sánchez Cerro, pues. Otro, prohíbe la reelección. Obviamente, si Leguía se había reelegido varias veces, ¿no? Se había elegido varias veces, es evidente que Sánchez Cerro dijo que no nada de reelección. No, pues sí. Leguía se religió, a ver, primero se reelige en 1924 y luego se reelige en 1929. Ya, pues Leguía se había reelegido dos veces, ¿sí o no? Y por Leguía se reeligió una vez más. ¿Ah? Ya, prohibía la reelección. Y algo que llama mucho la atención es que el gobierno de Sánchez Cerro aprueba la libertad de culto, que eso sí, al catolicismo no le gustó mucho, ¿no? O diría a la Iglesia Católica en el Perú. ¿Por qué, profesor? Porque es evidente, ¿no? Que acá en el Perú la religión católica era vista como la religión oficial, ¿no? Y Sánchez Cerro lo que está decretando es que usted puede tener la fe que usted guste. ¿Qué? Libertad de culto. Eso realmente dejó muy preocupado a los, bueno, a la Iglesia Católica más que todo, ¿no? Porque, sin embargo, otra medida importante es que va a aprobar un punto contra el APRA totalmente. Sánchez Cerro imaginaba que algún día iba a tener problemas serios con el APRA. Lo sabía. O sea, por ejemplo, pensó, ¿no? Ya, si Sánchez Cerro había masacrado a los apristas, ahora, ¿qué temía él? Que el APRA en el futuro gane las elecciones y obviamente lo iba a juzgar, pe. El APRA lo iba a juzgar. No, sí le iba a pasar mal Sánchez Cerro, porque el APRA lo iba a meter preso, ¿qué sí o no? Mínimo, ¿ah? Mínimo. Así que Sánchez Cerro, ¿qué va a hacer? Cambia la Constitución y mire el artículo que pone. Es el artículo 53, si no me equivoco. El Estado no reconoce la existencia de partidos políticos de organización internacional. Ese es contra el APRA, pe campeón, es contra el APRA directo, ¿ah? Directo contra el APRA. Mi pregunta es, ¿y qué va a hacer? Obviamente, muchos dirán, profesor, pero ¿por qué contra el APRA? Es que el APRA se fundó en México. El APRA se funda en México. Entonces, al decir, no reconoce la existencia legal de partidos de organización internacional, es evidente que es contra el APRA. Profe, no solo contra el APRA, disculpe, también contra el Partido Socialista, porque Sánchez Cerro empezó a decir que ese partido era influencia de la Unión Soviética, que ese partido no era peruano. Así como le escuchas, ¿ah? Sánchez Cerro se la agarró contra el APRA y también contra el Partido Socialista. El APRA se había fundado en México, entonces el APRA sí estaba en aprietos, pero lo que buscaba Sánchez Cerro era que el APRA no postule elecciones. Si en el futuro, si hubiera elecciones, Sánchez no podía postular el APRA, no podía presentar candidatos. Y es más, hasta estableció que en cargos públicos no deberían ser contratados los apristas. Bueno, una medida que llamó mucho la atención es el voto femenino para elecciones
municipales. Antes, las mujeres no tenían el derecho al voto. Repito, antes las mujeres no tenían el derecho al voto. Por lo tanto, si una mujer votaba antes, ¿de acuerdo? O diré, si una mujer quería participar en elecciones, no le estaba permitido. Entonces, Sánchez Cerro, ¿qué está haciendo? Está cambiando eso, permitiéndole que el APRA o diré que las mujeres tengan un derecho, pero no al voto presidencial. Atención, las mujeres no podían participar en elecciones presidenciales. Por lo tanto, este era un avance, porque antes las mujeres no votaban. O sea, muchos lo verán como poco, no. Era un gran avance, porque antes las mujeres no podían votar. Ahí está el detalle. Así que es un avance importante. ¿Qué de la parte económica? Hablemos de la economía. El mundo había sufrido un fuerte impacto económico con la crisis del año 29, la crisis del capitalismo. ¿Te acuerdas del año 29? Le conocen como el crack, el jueves negro, la Gran Depresión, ¿no? Con la caída de la Bolsa de Valores de Nueva York, Wall Street. Entonces, la economía no solo de Estados Unidos, sino mundial. ¿Por qué? Porque muchos países como el Perú eran dependientes de los capitales de Estados Unidos, tan dependientes que realmente acá en el Perú quebraron bancos, cerraron empresas, hubo fuga de capitales, ¿entiendes? Entonces, cuando va a pasar eso, vamos a ver que Perú se va a tambalear, no, sí se va a tambalear. ¿Ah? La economía peruana va a sufrir un fuerte impacto, un fuerte impacto. Solución. Llega directamente a Estados Unidos la misión Kemerer. Esta misión Kemerer va a tener por objetivo dar recomendaciones para que la economía peruana pueda reponerse. Repito, buscó dar recomendaciones para que la economía peruana se reponga. ¿Se repuso o no se repuso? Esa es la gran pregunta. ¿Se repone o no se repone? Sí, poco a poco, pero ¿qué tenía que hacer para salir adelante? Lo primero, había que reformar el Banco Central de Reserva. Repito, había que reformar el Banco Central de Reserva. ¿Estamos? Ya. Se buscó que este Banco Central de Reserva regule la moneda y el crédito del sistema financiero. Obviamente, ¿no? La economía había de mejorarse y entonces tenemos aquí que se ha buscado regular la moneda y el crédito del sistema financiero y se va a crear la Superintendencia de Banca y Seguros. La Superintendencia de Banca y Seguros. No, es que para la economía, si es que no se regula esto, mira todo lo que iba a pasar, ¿sí o no? Por eso era necesario que se busque regular la economía peruana. O sea, ahí sí era necesario. ¿Ah?
Muy bien. Va a haber un conflicto con Colombia. Hablemos de esto. ¿Te acuerdas tú que con el Tratado Salomón Lozano se había entregado el trapecio amazónico a Colombia? ¿Te acuerdas? Resulta que un grupo de peruanos, un grupo de loretanos, empezó a salir a las calles pidiendo que Leticia, que era zona, pues, un puerto, ¿no? La zona de Loreto, porque había sido en Perú, este llamado incidente Leticia. Los peruanos querían recuperar este territorio, pero lamentablemente ya el Tratado Salomón Lozano se había firmado y ya estaba, pues, ¿no? Profe, pero bueno, seamos sinceros, con este tratado Perú había perdido un territorio bien grande. Los pobladores de Loreto, peruanos por supuesto, querían recuperarlo, pero la verdad iba a ser bien complicado. Profe, se estaba hablando de guerra, ¿no? Y un grupo de loretanos entra al territorio. Sí, sí, un grupo de loretanos se metió al territorio del trapecio amazónico, esa zona, y empezó a querer desalojar a los colombianos. Uf, un problema. Y hubo un enfrentamiento, sí, hubo un enfrentamiento. ¿Qué enfrentamiento? El enfrentamiento va a ser entre las tropas colombianas y las tropas peruanas. Se da un combate. Se conoce como el combate Huepi, en la zona de Loreto. Las tropas colombianas se van a imponer. Muchos dicen que lo que ocurrió es que Perú no tenía suficientes, digamos, elementos como para poder, faltaba más fuerzas, profe, había que reforzar ahí las tropas. Ok, ya, no hay problema, había que reforzar las tropas. Por eso es que muchos piden ayuda al presidente Sánchez Cerro. Sánchez Cerro, frente a las circunstancias, dijo, bueno, vamos a enviar refuerzos, pues, ¿no? Ahí se necesita más tropas. Pero si el presidente Sánchez Cerro iba a enviar más refuerzos, ¿qué significa eso? Que iba a haber guerra, profe, claro. O sea, la guerra se iba a dar. Lo que había ya era un conflicto y había habido un enfrentamiento, eso es indudable. Pero aún la guerra propiamente no había empezado. Pero el hecho de que el presidente Sánchez Cerro convocara a las tropas peruanas en el hipódromo de Santa Beatriz, lo que hoy día es el campo de Marte, era porque Sánchez Cerro iba a enviar estas tropas de Lima hacia esa zona del conflicto y obviamente la guerra se iba a desarrollar. O sea, eso ya estaba ya. Incluso muchas familias, muchas personas fueron a despedir a sus esposas, a sus hijos, ¿no? Muchas mujeres fueron a despedir a sus hijos, jóvenes que se iban a la guerra. Algunas mujeres despedían a su esposo y a sus hijos, pero en serio, ¿ah? La guerra es inevitable. Pero algo ocurrió, algo ocurre. Efectivamente, Sánchez Cerro va a ser asesinado. Tal como el dibujo muestra, el auto del presidente se estaba retirando, tenía la parte de arriba descubierta, ¿ya? Y entre la multitud sale un joven. Como el dibujo ilustra, viene por la parte trasera, se acerca al auto del presidente y tres disparos contra el presidente Sánchez Cerro. Fueron tres disparos. Este joven se llamaba Abelardo Mendoza Leiva. Disparó contra el presidente y lo asesinó. En el siguiente dibujo vemos que los efectivos militares se acercan a este joven y también le disparan. O sea que el joven va a morir ahí. Claro, aunque él mató a Sánchez Cerro, luego los miembros de seguridad del presidente también dispararon contra él y murió. Listo. Sino que todo el Perú ahora se hacía una pregunta. ¿Qué pregunta, profe? La pregunta era, ¿quién estaba detrás de esto? Pero si usted mismo está diciendo que este joven disparó también, pues, pero la pregunta es, ¿actuó solo o fue esto algo planificado? ¿Fue planificado? ¿Qué?
¿Será que tras este joven había una organización? Mejor hagamos en forma de pregunta. ¿Fue el APRA? Profe, ¿qué está hablando? Estoy preguntando. Es una pregunta. ¿Fue el APRA? El APRA negó todo. El APRA dijo que no tenía nada que ver. Eso dijo el APRA. Otra vez pregunto. ¿Tuvo algo que ver el APRA? Y aunque el APRA negó todo, para eso está el periodismo, ¿no? Los periodistas investigaron y salió a la luz que el joven sí era prista. No, el joven sí era prista. Pero el APRA dijo que ese joven actuó por su cuenta. Ese joven actuó a título personal. No puede culparse al APRA. Sin embargo, han pasado tantos años de este acontecimiento. Mira, estamos en 2022. El otro año va a ser 2023. ¿Cuántos años se cumpliría entonces? 90 años, ¿no? ¿Sí o no? ¿Hace cuánto tiempo ocurrió esto, profesor? Claro. O sea, el otro año, 2023, van a ser 90 años. O sea, hace 90 años diría, ¿no? Sánchez Cerro fue asesinado. Ha pasado tanto tiempo como para que ya hoy día los investigadores nos digan cosas como que, ¿sabías que ese auto del presidente se conserva? Es un auto que se exhibe, lo conserva el Banco Central de Reserva. Bueno, eh, se dice que ese auto, que es exhibido como parte de un museo, ¿no? Tiene curiosamente impactos de bala en varios lugares, no solo en la parte donde estaba el presidente, sino a ambos costados, en la parte delantera y la parte trasera. ¿Por qué el auto tiene tantos impactos de bala? El joven que corrió disparó directamente contra Sánchez Cerro 3 disparos, y los 3 disparos fueron directos al presidente. Y los que defendieron al presidente dispararon, pero contra el joven, no contra el auto. Entonces la pregunta es, ¿por qué el auto tiene impactos de bala en varios lugares? Los expertos en criminalística dicen que hubo más de uno disparando. ¿Eh? Sí. El joven no fue el único que disparó. Al parecer fueron varios que disparaban de diversos puntos. Estaban ubicados de repente en algunos balcones de algunas casas. Seguramente estaban escondidos como francotiradores. Lo que indicaría entonces que este joven no fue el único que participó. Profe, han pasado casi 90 años para saber eso, así como lo escuchas. En esa época todas las sospechas fueron contra el APRA. Vuelvo a repetir, el APRA negó todo. Y quiero aclarar que nosotros no somos nadie para acusar. Simplemente decimos, en esa época la gente sospechaba del APRA. Decían, uy, el APRA, se vengó el APRA, se vengó. Pero hoy que ha pasado tanto tiempo, los expertos en criminalística dicen, aunque ese joven disparó directo contra el presidente, hubo varios disparando. Por lo tanto, Sánchez Cerro iba a morir de todas maneras. Qué interesante, ¿no? ¿Qué opinas? Bueno, Sánchez Cerro estaba muerto. El Congreso designó a Benavides para que asuma el gobierno. Ya está, ya. Benavides asume el gobierno. Óscar Benavides ya había gobernado el Perú antes, ¿te acuerdas? Sí, sí, él ya había gobernado el Perú. Mi pregunta es, ¿por qué Benavides asumió la primera vez? ¿Te acuerdas? La primera vez Benavides había gobernado dando un golpe de Estado a Billinghurst y él apoyó a la oligarquía civilista. Una pregunta. Sánchez Cerro, cuando lo sacó a Leguía, ¿había algún grupo de poder que lo apoyaba a Sánchez Cerro? Sí, la oligarquía civilista. Porque Leguía había gobernado con la clase media.
Leguía había relegado al partido civil y a los oligarcas terratenientes. A ese grupo a Leguía no lo quería. No lo quería de ninguna manera. Ese grupo civilista que durante el oncenio había sido relegado a un segundo plano, no había desaparecido. Tal vez como partido civil ya no pesaba, ¿no? Pero seguían siendo oligarcas, pues. O sea, la oligarquía terrateniente no había desaparecido. ¿Me entiendes? O sea, vuelvo a repetir, tal vez el partido civil ya no pesaba, pero ellos como grupo de poder oligarcas terratenientes todavía. Entonces, ese grupo oligarca o la oligarquía apoyó a Sánchez Cerro y ahora de hecho le daban su apoyo a Benavides. O sea, a la oligarquía no le gustaba nada la idea de que un partido de masas como el APRA o los socialistas tomen el poder. Así que el Congreso y la oligarquía respaldan que Benavides asuma el gobierno. Aspecto político. Benavides llamó a los diferentes dirigentes políticos, apristas, socialistas, leguistas, anarquistas, incluso invitó intelectuales, a sanmarquinos, y les hizo una proposición. Señores, déjenme gobernar. Quiero gobernar en paz y concordia. Yo les prometo liberar a todos sus presos. Sánchez Cerro ha encerrado a muchas personas. Yo les prometo liberar a sus presos siempre y cuando me dejen gobernar tranquilo. O sea, les ofrezco una tregua y liberarle a todos sus presos. ¿Qué dicen? O sea, esa ley de emergencia que había aprobado Sánchez Cerro no es que iba a quedar sin efecto, no. Pero él dijo, yo les libero a sus presos si ustedes me dejan gobernar. Una tregua. Así que los apristas, socialistas, leguistas dijeron, está bien, aceptamos. Por lo tanto, Benavides empezó su gobierno con esta ley de amnistía general. Pero también se aprobó el protocolo peruano-colombiano. ¿En qué consistía? A ver, debemos recordar que casi estalló la guerra, ¿no? Si las tropas peruanas estaban alistando todo para ir. Profe Franco, ¿qué pasó con la guerra? Al final no se desarrolló, porque el gobierno colombiano, cuando asesinan a Sánchez Cerro, el gobierno colombiano expresó sus condolencias al Perú, le dijo al Perú que iba a respetar su duelo y que esperaba que hubiera una salida pacífica a este asunto. El gobierno colombiano dijo, Perú, entendemos lo que está pasando, esperemos que podamos conversar y buscar una salida pacífica. Benavides llamó a los colombianos y firmaron un documento histórico, el Protocolo Peruano-Colombiano, con el cual Perú ratificaba, escucha bien, Perú ratificaba el Tratado de San Ramón Lozano. Eso quiere decir entonces, ojo, eso quiere decir entonces que Perú ya les decía que el trapecio amazónico, Leticia, de ellos era para siempre, ya pues, ya. Perú estaba ratificando un tratado firmado en la época de Leguía. Perú ratificó el Tratado de San Ramón Lozano, por lo tanto el trapecio amazónico ya no era más del Perú, ni Perú iba a reclamarlo más. En el año 36 pasó algo bien curioso. O sea, cuando Benavides entró, Benavides debía quedarse solo hasta el año 36, porque ese año acababa el mandato de Sánchez Cerro. O sea, Benavides entró para reemplazar a Sánchez Cerro, concluir su mandato. Por lo tanto, el año 36, Benavides debió irse a su casa. ¿Qué pasó? Hubo elecciones. El año 36, el candidato ganador de lejos fue Luis Antonio Guiguren, reconocido profesor universitario. Él enseñaba en San Marcos, claro. Luis Antonio Guiguren era un reconocido profesor universitario sanmarquino. Y ganó las elecciones. Ya pues, listo. No, profe, espérese. ¿Qué cosa?
Se anulan las elecciones. ¿Qué? Sí, se anuló las elecciones. ¿Pero por qué, profe? Se acusó a los Luis Antonio Kiguren de ser el candidato del APRA. Pero, profe, el APRA no postuló. No podía, es verdad. Pero ¿qué empezaron a decir? Ah, el APRA usaba a ese señor. Aunque no ha postulado como APRA, lo han usado a él para que lleguen al poder. Vivos los apristas. Todos los apristas han votado por él. Un momentito, un momentito. Él no era candidato de APRA. ¿Qué estás hablando? No era un pretexto, profe. No era un pretexto para que se quede Benavides. La verdad sí, ¿ah? Porque Luis Antonio Guiguren no era aprista, señores. Ahora, si los apristas votaron por él, ¿qué culpa tenía? No, pero en serio. Él no era candidato del APRA. Lo que insinuaron es que el APRA lo había usado a él, como que una fachada nomás, una fachada, y él era el candidato. Mentira, porque él no era aprista. Vuelvo a repetirte, él era profesor universitario. Pero el argumento del jurado de esas elecciones fue, ese señor ha ganado con el APRA. Por lo tanto, en el fondo, él era el candidato del APRA. Se anulan las elecciones. ¿Qué cosa? Y eso significaba que Benavides iba a quedarse 3 años más. Muchos dicen que el mismo Congreso quería que siga Benavides para frenar al APRA. ¿Por qué, profesor? Porque muchos decían que si Luis Antonio Guiguren era proclamado que era pues, un civil, un demócrata, el APRA iba a hacer lo que quería con él. Muchos dijeron que mejor se quedaba Benavides para que frene al APRA. Si no, el APRA iba a desbordarse. Bueno, aspecto social, se crea el Ministerio de Salud Pública, Ministerio de Trabajo y Asistencia Social. También se crea el Ministerio de Educación. Y una de las obras más importantes es el Seguro Social del Obrero. ¿Tú conoces en la Avenida Grau el Hospital Obrero? Que no se llama así, profe. Yo cuando voy a la Avenida Grau, su nombre en el hospital es Guillermo Almenara. Correcto. El nombre del hospital se llama Guillermo Almenara. Ya. Y ahí ves tú que está pintadito de celeste y blanco, que es salud. ¿Sí o no? Está frente a la Facultad de Medicina San Fernando. ¿Sí o no? Al frente de San Fernando y al costado está la morgue. Claro, pues. Debes conocerlo. ¿Alguna vez has ido por la Avenida Grau? ¿Has visto ese hospital? El hospital se llama Guillermo Almenara. ¿Has entrado a ese hospital? Tal vez no atenderte, pero de repente a visitar a un familiar, un pariente. Yo sí he entrado a ese hospital varias veces. Y casi siempre ha sido para visitar a algún conocido, algún familiar, ¿no? Familiares más que todo, ¿no? Nunca me olvido cuando una vez fui a visitar a una amistad de muchos años, diría hasta una amistad de infancia. Mis amigos me avisaron, me dijeron, fulano está mal, ¿no? Y todos los amigos nos estamos reuniendo para ir a verlo. Y yo acepté gustosamente, claro, claro. Así que me puse de acuerdo con unos compañeros de infancia y fuimos a ver a mi amigo, que ahorita está bien, ¿eh? Está muy bien de salud, ya se restableció. Pero hace años me acuerdo que fuimos un grupo de amigos de infancia a verlo, ¿eh? Se emocionó bastante. Estaba su esposa, sus hijos, y él es hijo, su esposa e hijos, es nuestros amigos. Uf, ¿cómo es, no? Son reencuentros bonitos, pero me acuerdo que fue en ese hospital, en el Guillermo Almenara, la avenida Grau. ¿Por qué era importante este seguro social? Porque antes los obreros no tenían derechos a un seguro. Si tú no tenías un seguro, era complicado. Cuando se enfermaba no solo usted, sino un pariente, ¿no? No tener los medios económicos para poder darle una buena atención médica debe ser bien complicado, claro que lo es. Cuando un obrero entra a trabajar con toda la ley en planilla, también asegura a su esposa y hijos, ¿sí o no? Claro, el obrero asegura a su esposa y a sus hijos. Entonces, cuando a veces la esposa se pone mal o los hijos van al seguro, ¿sí o no? Claro, pues, de ahí por qué el seguro social es tan importante, porque a veces no hay los medios como para pagarse una clínica, ¿no? Y no hay lo necesario. Entonces, Benavides, al establecer el seguro social obrero, se va a ganar el aplauso de muchos obreros que van a decir, claro, era una obra excelente, sinceramente.
Obras públicas importantes. Por ejemplo, se inicia la construcción de la carretera panamericana. Mira, se inicia la construcción de la carretera panamericana. También se va a remodelar Palacio de Gobierno y Palacio de Justicia. El actual Palacio de Gobierno que tú ves y el Palacio de Justicia fueron remodelados en esta época, ¿ya? O sea, su forma actual es de esta época. Y también, a ver, Palacio de Gobierno, ¿sí, no? Tiene ese aspecto, ¿no? Ya, ese aspecto es de la época de Benavides. Ahora, hay un dato anecdótico, real. Mire el año que termina su mandato. ¿No es el 39? ¿Y el 39 qué pasó en el mundo? A ver si te acuerdas. El año 39, ¿qué pasa en el mundo? Comienza la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué? Sí, este Benavides. Cuando él gobernó por primera vez, claro, cuando él gobernó por primera vez, comenzó la Primera Guerra Mundial. ¿No ves que él gobernó del año 14 al año 15? Comenzó la Primera Guerra Mundial. Y ahora que gobernó por segunda vez, el año 39, comienza la Segunda Guerra Mundial. Una anécdota curiosa nada más. Lo dejamos ahí, la parte teórica, porque ahora viene ya el momento de que los jóvenes dan su pequeña evaluación. Quería invitarlos, mis queridos amigos, por favor, a dar su prueba de examen diario, ¿ya? Por favor, los invito a buscar su examen. Aquí lo estoy viendo en este momento, y así que están invitados a dar su examen diario. Vamos, campeones. Listo, ya está, ya. Aquí veo el examen, ¿ah? A ver, a ver, a ver. Sí, ya lo pueden dar. Ya está habilitado hace rato, chicos, a dar su examen, vamos, vamos.
Muy bien, ya han dado casi todos. Aún queda 4 minutos para aquel que falta. Todavía lo puede hacer. Quedan 4 minutitos. Muy bien. Felicitar a todos los jóvenes. Todos han dado su examen. Excelente, ¿ah? Felicitaciones. Muy bien. Y el promedio también es alto, ¿ah? Lo que implica que todos han contestado de una forma excelente. Felicitaciones. Ahora continuamos con el momento de practicar. Muy bien, vamos a ver el momento de practicar. Ya está. Pregunta número 1. En la selección del año 31 se enfrentaron el Partido Aprista Peruano y la Unión Revolucionaria. En esta contienda fue probablemente la primera en que participaban activamente las masas populares y se utilizó métodos masivos y novedosos de propaganda y proselitismo.
como mítines y afiches. Otros dos candidatos de menor convocatoria fueron Arturo Sores y José María de Jara Ureta. Según la lectura, podemos inferir que, vamos, a ver, la uno, ¿qué opinas? A ver, ¿cuál sería? Según la lectura, mira, habla, dice, primera vez que participaban activamente las masas populares, ¿no? Se utilizó métodos masivos, mítines, afiches. La respuesta es la A. ¿Sí o no? Letra A. Por primera vez ocurrió la participación activa de los sectores populares. Letra A de abogado. Pregunta 2. Dirigió la rebelión aprista de Trujillo el año 32. ¿Quién habrá sido? ¿Quién habrá sido? A ver. ¿Quién dirigió esa rebelión aprista? ¿Mm? Se dice que había un señor llamado Manuel Barreto. Como era un alto y corpulento, le decían Búfalo. También le decían el Búfalo Barreto. Ya él fue uno de los que encabezó esa rebelión. La B, Manuel Búfalo Barreto. Pregunta 3, vamos. A ver cuál sería tu respuesta en la 3. ¿Qué marcarías en la 3? A ver, inténtalo, inténtalo. Fueron regímenes autoritarios con influencia del fascismo europeo. Sí, hubo cierta influencia, porque justo en la década del 30 había surgido las ideologías totalitarias, el fascismo y nazismo, sobre todo el fascismo italiano. Incluso el fascismo italiano mandó representantes a Perú, ¿ah? En serio, llegaron, el fascismo europeo, italiano. La uno también, también a dos. Se realizaron persecuciones políticas a partidos de oposición, sí, 1 y 2. Se legalizó la acción sindical, no, pues. Creación tampoco, nada, nada. 1 y 2, la C. 1 y 2, la C. 4. Señale cuál de los siguientes hechos corresponde al gobierno de Sánchez Cerro. A ver, vamos, vamos, vamos. Señale cuál de los siguientes hechos corresponde al gobierno de Sánchez Cerro. ¿Cuál? 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 ¿Qué dices? Vamos, contesta, contesta. ¿Mm? Por supuesto, el problema elitiza con Colombia, ¿sí o no? Conflicto con Colombia, pues la A, letra A. ¿Está bien? 5. Durante el tercer militarismo se implantan gobiernos autoritarios que persiguieron tenazmente a partidos como el APRA, que presentaba entre sus programas una reforma agraria. De todo ello podemos inferir que los gobiernos militares pretendían... Habla, habla. ¿Cuál, cuál? ¿Cuál es? ¿Cuál es? Contesta a las 5, contesta a las 5.
¿Cuál de las 5? Vamos. Claro, buscaban defender los intereses de la oligarquía terrateniente y exportadora, la sede campeón, la sede campeón. Número 6, a ver, número 6. El gobierno de Luis Sánchez Cerro promulgó la Constitución Política del año 33 y diversas leyes novedosas para su tiempo. En dicho documento se establecía, a ver la 6, vamos, contesta la 6. A ver, contesta la 6. 1. A ver, matrimonio civil, pues el divorcio sí, está bien. 2. No, la 2 no. Si prohíben el APRA. No, la 2 no. 3. Tampoco. 4 sí. Básicamente yo veo 1 y 4, ¿ah? No exclusividad si ves libertad de culto. ¿Te das cuenta? Por lo tanto, 1 y 4. 7. Indica aspecto importante de la Constitución del año 33. A ver, vamos, vamos. ¿Qué dices? A ver. Prohíbe la reelección, libertad de cultos, no reconoce existencia legal y prohíbe también. 1, 2, 3, ¿ah? 1, 2, 3, ¿sí o no? 1, 2, 3. La 7. 8. Sobre el gobierno de Sánchez Cerro indica las posiciones correctas. A ver, faltó un conflicto con Colombia, sí. La carretera americana, no. La emergencia, sí. Pero el primer presidente no fue en Tano, fue en Trujillo. 1 y 3. La A. 1 y 3. Letra A. Señale cuál de los siguientes hechos corresponde al segundo gobierno de Benavides. A ver. La carretera central. Está bien. La carretera central. ¿Sí o no? La carretera central. Ya está. 10. Sobre el segundo gobierno de Benavides, señale si son verdaderas o falsas las proposiciones. A ver. Se reforma el BCRP. No, Banco Central de Reserva de Perú es con Sánchez Cerro. El divorcio matrimonio civil, eso es con Sánchez Cerro. Sí, aprobó la ley de amnistía general. Banco de Nación no, ¿ah? Ese es con Belaunde. Entonces, dos falsos, un verdadero y un falso. La A, ¿sí o no? Dos falsos, un verdadero y un falso. Letra A. A de abogado. ¿Está bien? A de abogado. Dejamos de compartir y bueno, invitar a los jóvenes presentes. Gracias por mandar sus respuestas, muchachos. A Edison, a Marjorie, que han estado mandando sus respuestas. Gracias, gracias, jóvenes. Muy bien. Ahora quiero invitarlos a escribir preguntas. Vamos, escriban preguntas. ¿Ya? ¿Tienen preguntas? Escriban. Del tema de hoy o temas anteriores, por favor, escríbanme preguntas. ¿Hay algo que no te quedó muy claro? ¿De repente todavía te falta? Vamos, vamos. Por favor, te invito a escribir preguntas del tema o temas anteriores. No te quedes con la duda, por favor. A escribir se ha dicho, ¿ya? A escribir, a escribir. Vamos, vamos. Y si alguien quiere que repita algo, profe, no me quedó muy claro, tú me avisas y yo te explico. Así que esta es la oportunidad de despejar dudas de muchos temas. Ah, todavía para el año 56, Marjorie, cuando sale Odría.
quienes dan derecho al voto femenino para elecciones presidenciales es Odría, en el llamado Chenio. Odría lo hizo con la intención de poder reelegirse, pero el Congreso no le aprobó la reelección. ¿Entiendes, Marjorie? Entonces, el año 56 hay elecciones y es elegido Manuel Prado. Manuel Prado, ¿ya? Ahí está el detalle. Entonces, el año 56. Pues, pueden escribir otras preguntas, por favor. Muy bien, si hay alguna otra pregunta, por favor, pueden escribirla. Vamos, vamos, pueden escribir preguntas. Yo también tengo algunas preguntas para ustedes, pero primero quiero que ustedes me pregunten. Primero quiero asegurarme de que despejen sus dudas y luego yo también les voy a preguntar. Pero vamos, vamos. De temas anteriores, de la tareita, no sé. En la tarea hay algo que no queda claro. Edison, la población en general quedó pues consternada, ¿no? Porque lo que hizo Sánchez Cerro pues fue una masacre. Por eso el año 32, el año de la barbarie, ¿no? El año de la barbarie. Claro que lo que quiso argumentar Sánchez Cerro era que los apristas eran muy revoltosos, que eran un peligro para la sociedad, o sea, esos eran sus argumentos, ¿no? Pero utilizar al ejército y la fuerza aérea con armas de guerra, ¿no te parece que fue un exceso? Y Sánchez Cerro sabía que en el futuro él podía ser juzgado por la decisión que había tomado como presidente. Por eso él cambió la constitución para que el APRA no pueda postular. ¿Te das cuenta, no? Encima cambia la constitución prohibiendo los partidos internacionales. ¿Por qué? Porque Sánchez Cerro sabía que si en el futuro una aprista llegaba al poder, uy, la iba a pasar mal, ¿no? Pero nada de eso pasó porque al final Sánchez Cerro fue asesinado, ¿no? Pero si se trata de la población quedó consternada, ¿no? Todo Perú quedó pues asombrado en todo caso. Y era un claro mensaje a todos los partidos opositores, ¿no? Claro, se había partido opositor y ya, pues, a menos quedaron atemorizados. Gracias por la pregunta, Edison. ¿Alguien más tiene alguna pregunta, por favor? Sería bueno que pregunte. Yo también les voy a preguntar. Justamente acá tengo una pregunta de admisión para ustedes, ya que ustedes también esperan, ¿no? Mira, esta pregunta ha venido, no les miento, el 2 de abril de 2022. Franco, ¿ah? 2 de abril de 2022. Dice así la pregunta. Atentos todos, ¿ah? Transcurría un año desde que estalló en Estados Unidos de Norteamérica la primera gran crisis del capitalismo de comienzo del siglo XX. Mientras en el Perú, alternativa A, el presidente Augusto B. Leguía cerraba el Congreso. Alternativa B, se iniciaba una revuelta popular en Trujillo. Alternativa C, se inauguraba en Lima la Plaza San Martín. Alternativa D, el gobierno de Luis Sánchez Cerro se consolidaba. Voy a repetir la pregunta. Esta pregunta de admisión vino para el área C. Para el área C, dice así. Transcurría un año desde que estalló en los Estados Unidos de Norteamérica la primera gran crisis del capitalismo de comienzo del siglo XX en 1929. Mientras en el Perú, alternativa A, el presidente Augusto B. Leguía cerraba el Congreso. Alternativa B, se iniciaba una revuelta popular en Trujillo. Alternativa C, se inauguraba en Lima la Plaza Martín. Alternativa D, el gobierno de Luis Miguel Sánchez Cerro se consolidaba. ¿Qué marcarían ustedes? Esta pregunta es de admisión, ¿ah? Tomada el 2 de abril de 2022, San Marcos 2022-2. Ahí está. San Marcos 2022-2. ¿Qué dicen, muchachos? Vamos. No tengan miedo, no tengan miedo. Conteste. A ver, ¿quién se atreve? ¿Quién se atreve? Una vez más repito la pregunta, ya por si acaso, profe, ya por si acaso. Transcurrió un año desde que estalló en los Estados Unidos de Norteamérica la primera gran crisis del capitalismo de comienzo del siglo XX, 1929.
Mientras en el Perú, alternativa A, el presidente Augusto Beleguía cerraba el Congreso. Alternativa B, se iniciaba una revuelta popular en Trujillo. Alternativa C, se inauguraba en Lima la Plaza San Martín. Alternativa D, el gobierno de Luis Sánchez Cerro se consolidaba. Vamos chicos, atrévanse, no tengan miedo, conteste. ¿Qué dicen? ¿Quién manda una respuesta? Vamos. Y la respuesta correcta es... ¡Ay, ay, ay! ¡Uy, uy! Edison y Angie han mandado su respuesta. Tanto Edison como Angie. Correcto, súper correcto. Claro, esa es la respuesta. Muy bien. Sí, el gobierno de Sánchez Cerro se consolida. ¿Por qué? A ver, te voy a explicar. Dice, transcurrió un año desde que estalló en Estados Unidos de Norteamérica la primera gran crisis. Ya, el año fue 29, ¿no? Dice, transcurrió un año, o sea que ya era el año 30, pero. ¿Te das cuenta, no? Ya en el 30, ¿quién estaba en el poder? Sánchez Cerro, pe. ¿O no? ¿Cactas o no cactas? Dice, transcurrió un año desde que estalló en Estados Unidos la primera gran crisis. Ya pues, si la crisis fue el 29, decía transcurrió un año, o sea que era el año 30. En el año 30, ¿quién estaba en el poder? Sánchez Cerro, pues. Ya Sánchez Cerro lo había sacado el poder a Leguía, ¿o no? Por eso la respuesta correcta es la D. El gobierno de Sánchez Cerro se consolidaba. Excelente. Pero como tú quieres seguir practicando, yo tengo otra pregunta chévere para ti, para que te luzcas. Pues fue una pregunta suave, nomás no se malee. No, no, ya una pregunta suave para ti, una pregunta suavecita. No, no, no hay que ser malo, profe. No, ¿para qué, tío? Tranquilo nomás. Esta pregunta, para que demuestre tu talento, dice así. Ya. La cultura preinca que desarrolló la técnica de deshidratación de alimentos fue A. Chincha, B. Mochica, C. Guari, D. Chimú, E. Tiahuanaco. Repito, la cultura preinca que desarrolló la técnica de deshidratación para conservar alimentos fue A. Chincha, B. Mochica, C. Guari, D. Chimú, E. Tiahuanaco. Contesta. Vamos, contesta. Tú puedes. Ya tengo una respuesta. Ya tengo una respuesta. ¿Quién más se atreve? ¿Quién más se atreve? ¿Qué cultura deshidrataba los alimentos? ¿Qué cultura hacía de deshidratación de alimentos? Vamos, tigres, por favor. Y la respuesta es excelente, Edison y Angie. Tiahuanaco, Tiahuanaco.